¿Cuánto anhelan su presencia? Aleluya. Dios es bueno. Todo el tiempo Dios es bueno. Y cuán hermoso es estar en su presencia. Contemplar su hermosura. Contemplar su santidad. Amén. Dios le bendiga a todos. Amén. Bendito sea el Señor. Y le invito a que abra su Biblia con nosotros en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, su versículo 14 al 17. Hechos capítulo 8, versículo 14 hasta el 17. Durante todos estos días hemos estado hablando acerca del tema unción disruptiva. Esa ha sido la serie de todo el mes de agosto, unción disruptiva. Y dentro del tema unción disruptiva, hoy le quiero hablar acerca de la maravillosa vida en el Espíritu. La maravillosa vida en el Espíritu. Hechos capítulo 8, versículo 14 al 17. La palabra de Dios la leemos en el nombre de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios Espíritu Santo. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que recibiesen ¿el qué? El Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Dígalo conmigo, les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Pueden tomar su lugar. Un aplauso fuerte a Jesús. En estos días estaba observando el resumido de una película que ilustra la bella vida. La película cuenta la historia de Guido, un hombre lleno de alegría, un hombre lleno de optimismo, que conquista el corazón de Dora con su ternura y humor, y juntos forman una familia feliz con su pequeño hijo llamado Josué. Pero en plena Segunda Guerra Mundial, los tres son deportados a un campo de concentración nazi. Allí Guido enfrenta la tragedia con un acto de amor inmenso. Convierte el error en un juego para proteger la inocencia de su hijo. Le hace creer que cada sacrificio es parte de un concurso y que el gran premio final sería un tanque de verdad. Aunque Guido no sobrevive, Josué sí lo hace. Y cuando al final ve un tanque real de los soldados aliados, cree que ha ganado el juego, y en ese instante resume el legado de su padre. Resume el legado de su padre, que fue un legado de sacrificio, que fue un legado de amor, que fue un legado de la fe en la vida. Muchos piensan que no pueden hacer algo maravilloso. Algunos piensan que no pueden hacer algo maravilloso porque son viejos. Otros piensan que no pueden hacer algo maravilloso porque están cansados. Otros piensan que no pueden hacer algo maravilloso porque están arruinados.
porque no creen que Dios puede hacer algo maravilloso con sus vidas. Algunos han pasado por muchísimos desafíos. Algunos han experimentado muchísimas frustraciones en la vida. Algunos han sido abusados. Otros y otras han sido violados. Otros y otras han sido maltratados psicológicamente. Y piensan que Dios no puede usarlo a ellos para hacer algo maravilloso a favor de otros. Déjame decirte que eso no es lo que la palabra de Dios dice. Si tú has sido salvo, si tú has sido restaurado, tú eres capaz de llevarle alegría a otros. Tú eres capaz de llevarle libertad a otros. Tú eres capaz de bendecir a otros. Dios te ha dado su favor y Dios te ha dado su gracia para que sea de bendición para otros y para que le diga a los otros que hay una vida maravillosa que solo Cristo puede dar, que hay una vida maravillosa que solo Dios te puede dar, que hay una vida diferente que solo Cristo te puede dar. Un aplauso fuerte al Dios que vive. Albert Einstein dijo: hay dos formas de vivir la vida. Una de ellas es como si los milagros no existieran. Y la otra es como si todo fuera un milagro. La otra es como si todo es especial. En otras palabras, tienes que soltar esa cara de angustia. Tienes que soltar esa cara de tristeza. Tienes que ser agradecido y entender que la vida que Dios te ha dado es un milagro. Que la vida que Dios te ha dado es especial. Tienes que vivir cada día como si la bendición de Dios está arropando tu vida. Dígale al que está a su lado: la gracia de Dios, la bendición de Dios está arropando tu vida. Todo lo que sucede solo sirve para cumplir con el propósito de Dios. Si hay una prueba que está atormentando tu vida, es porque Dios la ha permitido. Si hay una situación en este momento, es porque Dios la ha permitido para moldearte. Es porque Dios la ha permitido para formarte. Es porque Dios la ha permitido para sacar lo mejor de tu vida. Porque esa prueba, la palabra dice que es una prueba momentánea y no se compara con el gozo eterno que solo Dios puede dar. Lo que tú estás pasando en este momento no es comparable con el eterno peso de gloria que Dios ha de derramar sobre tu vida. Todo lo que te sucede y lo que me sucede solo sirve para el propósito de Dios en nuestras vidas. Hoy podemos ver cómo Dios ha dado su espíritu para que todos los creyentes crean que Dios puede hacer algo maravilloso con sus vidas. Dios no se ha reservado nada. Dígale al que está a su lado: Dios no se ha reservado nada, sino que lo ha dado todo. Ha dado sus dádivas, ha dado sus regalos más preciados, con tal de que todos los creyentes crean que Dios puede hacer algo maravilloso con sus vidas. Y una de las cosas que Dios nos ha dado gratuitamente se llama el Espíritu Santo de Dios. Dios nos ha dado su Espíritu para que todos los creyentes vivan una vida maravillosa. La vida cristiana consiste en vivir una vida maravillosa. La palabra dice, hablando el apóstol Pablo, que tenemos que estar siempre gozoso. Aunque hayan pruebas, hay que estar gozoso. Y eso como que suena contradictorio. ¿Cómo es posible que en medio de la aflicción, cómo es posible que en medio de esta prueba yo me mantenga gozoso? Porque no es un gozo cualquiera. No es el gozo que te puede dar un trago de vino.
no es el gozo que te puede dar una música momentánea. Es el gozo que solamente puede dar el Espíritu Santo de Dios. Que aunque los vientos estén soplando en contra tuya, que aunque la tormenta esté casi zozobrando la barca, tú te mantienes confiado en el Señor, y en medio de la aflicción te mantienes gozoso. Y no solo gozoso, sino gozoso. Dígale al que está a su lado: hay que estar gozoso. Díselo. Hay que estar gozoso. Suelta esa cara de aflicción y comienza a sonreír, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Es nuestra fortaleza. La palabra de Dios dice en el contexto del libro de Hechos, capítulo 8, que Felipe fue a predicar la palabra de Dios a Samaria. Hasta ese momento nadie conocía la unción que tenía Felipe. Nadie habló acerca de Felipe. Felipe estaba en la iglesia, escuchando la palabra y aprendiendo la palabra. Y nadie sabía que dentro de Felipe había una unción disruptiva. Nadie sabía que dentro de Felipe había una unción evangelística. Nadie sabía que en Felipe había una unción de milagros, había una unción de sanidad, había una unción de liberación. Así hay muchos de nosotros que estamos sentados ahí, y al no salir hacia afuera no sabemos la clase de unción que tenemos, porque esa clase de unción no funciona en cuatro paredes. Déjame decirte, esa clase de unción funciona en el campo, en la ciudad, allá afuera que funciona esa clase de unción. Y la palabra de Dios dice que Felipe fue a Samaria a predicar a Jesús. Samaria estaba bien atada por espíritu de brujería. Samaria estaba bien atada por espíritu de hechicería, por espíritu de adivinación. La gente creía en la magia, la gente creía en la astrología, la gente se leía las cartas, la gente se leía las palmas de las manos, la gente consultaba los astros, consultaba las estrellas. Había atadura en la ciudad de Samaria. Samaria parecía impenetrable. Samaria era una ciudad impía, una ciudad pagana. Sin embargo, Felipe estaba en la iglesia y decidió salir de su zona de comodidad. Decidió salir de su zona de confort. Y la Biblia dice que llegó a Samaria y comenzó en Samaria a anunciar el evangelio del reino de Dios. En ese tiempo no se usaban afiches, en ese tiempo no se usaban flyers, en ese tiempo no habían redes sociales. En ese tiempo las noticias llegaban de boca en boca, de boca en boca. Llegó Felipe. Nadie sabía quién era Felipe. Salió del anonimato. Nadie sabía que era profeta. Nadie sabía que era un predicador. Era un desconocido en la tierra, pero en el cielo conocían a Felipe. En el cielo se sabía que Felipe era un hombre de Dios. El infierno lo sabía, pero también el cielo lo sabía. Y cuando Felipe llega a Samaria, la palabra de Dios establece que comenzó a anunciar el reino de Dios, y la gente comenzó a aglomerarse de forma automática, porque cuando Dios está en el asunto, el Señor trae la gente del norte, del sur, del este y del oeste, y la gente se comenzó a congregar en la plaza. Y Felipe comenzó a predicar a Cristo, al Cristo que había muerto en una cruz y al Cristo que había resucitado al tercer día. Y la palabra de Dios establece que muchos que tenían espíritu inmundo salían esto dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Imagínate. Una ciudad que nunca había visto eso.
se armó un pitingó espiritual. Se armó un corre, porque eso es lo que la unción provoca. La gente caía al suelo y era liberada literalmente de espíritus inmundos. Los paralíticos eran sanados, los cojos eran sanados, toda clase de enfermedad era sanada. Y la palabra de Dios establece que la ciudad completa se entregó a Cristo. Había gozo en la ciudad, porque esa es la vida que Dios nos ha dado, una vida llena de gozo. Si tú estás triste, eso no es de Dios. Y la palabra de Dios establece que los apóstoles en Jerusalén se enteraron que Samaria había recibido la palabra de Dios con gozo, y enviaron ¿a quién? A Pedro y a Juan. Dice Hechos capítulo 8 versículo 16. Vamos a leerlo desde el 14, versículo 14 hasta el 16. Dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron ¿a quién? A Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Ellos estaban en Jerusalén, y fue tan impactante lo que pasó en Samaria que la noticia llegó a Jerusalén. Recuerda que no habían teléfonos, no habían medios de comunicación masiva como hoy en día, pero fue tan grande el impacto que la noticia llegó a Jerusalén. Y los apóstoles enviaron a Pedro y a Juan para que le ministraran a los samaritanos el Espíritu Santo de Dios. Pedro y Juan llegaron a Samaria y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Estos dos apóstoles mayores viajaron a esa ciudad de prisa desde Jerusalén y llegaron a Samaria y vieron la situación en Samaria, cómo Dios había impactado la ciudad, pero a ellos les faltaba algo. Ellos no estaban completos. Ya ellos eran salvos, pero les faltaba la unción. Les faltaba el Espíritu Santo para que esa misma experiencia que ellos habían recibido la comparta con otros. Porque la unción es para eso. La unción es para dar por gracia lo que por gracia se recibe. Simón mismo, que era un mago, creyó. Y Simón mismo estaba ahí en la multitud. Bien curioso, porque Simón, cuando tenía ese espíritu de adivinación, Simón se dedicaba a darle palabra a la gente, en adivinarle lo que iba a pasar en la gente. Pero Simón observó que lo que Felipe tenía era superior a lo que él tenía, y la misma Biblia dice que Simón mismo creyó. Pero cuando Pedro y Juan llegaron a Samaria, esto enloqueció a Simón. Al parecer, la unción que tenía Pedro y Juan era una unción diferente a la que tenía Felipe. Por eso nunca pretenda que Dios te use igual que los demás. La unción que tú tienes es una unción única. ¿Cuánto me están siguiendo? Dígale al que está a su lado: la unción y la gracia que Dios te ha dado es particular, es peculiar, es exclusiva, es única. No te ponga a imitar a otros, ni hablar como otros hablan en las redes sociales, porque hay personas que están soplando en las redes sociales y hay gente también soplando en las redes sociales. O sea, hay mucha imitación.
Si yo hablo de esta manera es que funciona, pero lo que hacen es ruido y ruido y ruido, porque lo que funciona para algunos, para otros puede que no funcione. ¿Cuántos me están siguiendo? ¿Cuántos me están siguiendo? Entonces, hoy en día estamos observando mucha imitación. Personas que usan los mismos alemanes que usan otros, la misma forma, las mismas expresiones que otros usan. Diga: lo que Dios me ha dado, dígalo conmigo, lo que Dios me ha dado es único. Es único. Felipe tenía una unción diferente a la que Pedro tenía. Felipe tenía una unción diferente a la que Juan tenía y a la que Pedro tenía. Cuando llegó Pedro a la ciudad, cuando llegó Juan a la ciudad, esto enloqueció a Simón, porque la palabra dice que cuando Pedro y Juan le imponían las manos a los samaritanos eran transformados, porque comenzaron a hablar en lenguas y comenzaron a profetizar. Comenzaron a hablar un lenguaje extraño que nadie conocía. Ni el que hablaba conocía ese lenguaje, y mucho menos el que lo escuchaba. Y esto enloqueció a Simón el mago, y hasta le ofreció dinero a Pedro, y hasta le ofreció dinero a Juan, diciendo: yo quiero esa habilidad, yo quiero esa habilidad. Pero esa habilidad no tiene precio, ese poder no tiene precio, porque es por gracia. Dígale al que está a su lado: es un don gratuito. Es un don gratuito. No te va a costar nada. Y le contestó Pedro: Simón, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Dios nos ha provisto con la unción para que nosotros seamos de bendición para otros. Es el medio que Dios nos ha dado como creyentes para que nosotros llenemos a otros. Naturalmente, Pedro y Juan tenían el don de imponer las manos. La presencia del Espíritu Santo se manifestó en Samaria. Dones de liberación fueron desatados. El don de milagro fue desatado. El don de sanidad fue desatado. Pero también el don del Espíritu Santo fue desatado. Dice Hechos 8:17: entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Les imponían las manos y recibían el don del Espíritu Santo. Y hay algo bastante curioso aquí, y es que la imposición de mano es posible que tenga su origen en la ley de Moisés, cuando Dios ordenó que se efectuara el día de la expiación y se sacrificaban 2 becerros. Uno era llevado vivo al desierto y el otro era sacrificado. Pero antes Aarón debía poner sus 2 manos, según lo que dice la ley, sobre el carnero que estaba vivo. Oye bien, cuando usted fija sus ojos en Levítico capítulo 16, versículo 21, eso es lo que dice. Es posible que ahí se haya originado la imposición de manos. Vamos a leerlo para que lo vean. Levítico 16, 21. Levítico 16, 21. La palabra dice: y pondrá Aarón a sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo. Oye lo que dice: y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. ¿Y lo enviará a dónde?
al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Eso llama mucho la atención, porque las manos fueron puestas no sobre el macho cabrío muerto, sino sobre el macho cabrío vivo. Y después que se le imponía las manos a ese animal que estaba vivo, ¿qué hacía Aarón? ¿Lo mandaba a dónde? ¿No hay ahí escondida una revelación? ¿Cuántos están vivos? La unción es para los vivos, porque el inconverso no puede recibir el don del Espíritu Santo. Ahora, una vez usted reciba la unción porque está vivo en Cristo, hay que desatarlo, hay que enviarlo. Yo creo que eso usted nunca lo había escuchado. Yo siento usted de un aplauso porque eso es nuevo. Por lo tanto, esa figura de poner las manos sobre el animal era para simbolizar que estaba cargando sobre el animal los pecados confesados en una forma de impartición. Las Sagradas Escrituras nos enseña que la doctrina de la imposición de manos corresponde a los rudimentos de la fe cristiana. Es decir, la doctrina de la imposición de manos forma parte de la doctrina de Cristo, de conocer acerca de Cristo. Y estas doctrinas son la base de nuestra fe. Según el libro de Hebreos, capítulo 6, para que usted vea, porque hay gente que no quieren que le impongan las manos muchas veces, y hay incluso instituciones religiosas que no creen en la administración, que no creen en la imposición de manos. Usted observa que predican un mensaje metódico, 20 minutos de mensaje, luego entregan el micrófono y se sientan. Hay iglesias que son así. No le ministran a la gente liberación, no le ministran a la gente sanidad divina, porque todo esto es con la imposición de manos. Y se lo voy a demostrar. Se lo voy a demostrar. Nota que Felipe predicó el evangelio, pero Pedro y Juan vinieron después como refuerzo para imponer las manos sobre los samaritanos. O sea que es una bendición imponer las manos. Pero hay muchas personas que lamentablemente no creen en esto. Pero eso está en la Biblia y forma parte de los rudimentos de la fe, de los fundamentos de la fe. Hebreos capítulo 6 versículo 1, búsquelo conmigo. Hebreos capítulo 6 versículo 1 dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. ¿Cuáles son los fundamentos de la fe? Esto que menciona Hebreos capítulo 6 versículo 1. Aquí se habla acerca del arrepentimiento de obras muertas. La doctrina del arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Es un cambio de mentalidad, es un volverse hacia Dios. Pero también habla de la doctrina de la fe de Dios. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y sin fe es imposible agradar a Dios. Pero también habla de la doctrina de bautismos en plural, porque está el bautismo en agua, está el bautismo en el cuerpo de Cristo y está el bautismo del Espíritu Santo de Dios. El bautismo en agua es una confesión pública de nuestra fe. Cuando nos bautizamos, lo que estamos confesando públicamente, que Cristo Jesús a partir de ese momento será el dueño de mi vida y el Señor de mi vida, y que las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas, porque el bautismo en agua simboliza muerte y resurrección. Eso es básico, pero habla de bautismos en plural, no en singular.
Porque hay más de un bautismo. Está el bautismo en agua, como le mencioné, y está el bautismo en el cuerpo de Cristo, que es cuando la persona nace de nuevo, que forma parte de la iglesia, donde Cristo es la cabeza y el cuerpo es la iglesia. Se conoce como el bautismo en el cuerpo de Cristo. Pero también está el bautismo del Espíritu Santo, que es cuando el Señor te reviste de un poder sobrenatural, donde te da a Dios capacidad para impactar a un mundo escéptico, para impactar a un mundo incrédulo, para impactar a un mundo pecador a través de la unción. El Espíritu Santo es un solo espíritu, pero la unción tiene niveles y características también. Por eso quizá la unción que tú tengas no es la misma que yo tenga. Dios te puede usar en un área poderosamente y a mí Dios me puede usar en otra área poderosamente, porque la unción tiene características. El Espíritu es el mismo, pero la unción tiene diferentes manifestaciones. Por eso la palabra de Dios habla en Hebreos 6:1 sobre las doctrinas, y también habla de la imposición de manos. Hay cosas del Antiguo Testamento que fueron cerradas, que fueron abrogadas, pero la imposición de manos no es de la ley. Dígale al que está a su lado: la imposición de las manos no es de la ley, porque la imposición de la mano existe antes de que la ley existiera. Es como la ofrenda y el diezmo, que no es de la ley. La ley confirmó lo que ya existía. Por eso hay gente que, por no conocer las escrituras, por no estudiar las escrituras, por no fajarse a estudiar las escrituras, dice: no, el diezmo es de la ley. Y Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Y como el diezmo es de la ley, yo no tengo que diezmar ahora en el Nuevo Testamento. En esta dispensación no tengo que diezmar, porque el diezmo pertenece a la ley. El diezmo no pertenece a la ley. El diezmo existía 430 años antes de que la ley existiera. La ley lo que hizo fue confirmar la práctica de la ofrenda y del diezmo. Eso fue lo que hizo la ley, organizar lo que era el diezmo. Porque Abraham diezmó, Abel también ofrendó y hasta Caín ofrendó. Y la ley todavía no existía cuando eso. ¿Están entendiendo eso? Igualmente, la imposición de manos no pertenece a la ley, porque antes de que la ley existiera ya habían hombres de Dios imponiendo manos sobre otros, bendiciendo a otros. ¿Cuántos dicen gloria a Dios ahora? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Diga gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Es una bendición imponer las manos. Es una bendición desatar sanidad sobre otros. Y esto es básico. Es importante que nosotros entendamos que la imposición de manos forma parte de los rudimentos básicos de nuestra fe. Dice el versículo 18, pero vamos a leer desde el 17. Marcos 16, del 17 al 18. Marcos, abra su Biblia conmigo en Marcos 16, del 17 al 18. Y estas señales, la palabra señales es la palabra semeión del griego, que significa una manifestación donde no existe intervención humana. Amén. No hay ayuda humana en este tipo de manifestación, sino que Dios hace el milagro de forma sobrenatural. Dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Oye, la vida maravillosa que Dios nos ofrece cuando andamos en el Espíritu, hermanos. Cuando andamos en el Espíritu, esa es la clase de vida que Dios nos da a nosotros, donde las señales nos van a seguir. Dice: y estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuántos creen esta mañana? Levanten las manos los que creen.
Entonces mira la clase de vida que Dios nos da cuando andamos en el Espíritu. Estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuáles señales? La que menciona la palabra en este versículo bíblico. Dice: en mi nombre echarán fuera demonios. Felipe creyó esto y echó fuera demonios allá en Samaria. En mi nombre hablarán nuevas lenguas. Pedro y Juan fueron a Samaria para que los samaritanos hablaran en nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpiente. En la isla de Marta, el apóstol Pablo sacudió la víbora cuando la víbora le mordió la mano. Una víbora venenosa le mordió la mano al apóstol Pablo. Según Hechos capítulo 28, Pablo estaba en la isla de Marta porque la embarcación había zozobrado. Ellos habían naufragado y Pablo se salvó de misericordia porque sabía nadar. Y llegó nadando a la isla de Marta. Y los naturales, los nativos de la isla, emboscaron al apóstol Pablo. Prendieron un fuego y lo emboscaron. Le querían hacer daño al apóstol Pablo. Cuando prenden el fuego, había una víbora alrededor que, corriendo del fuego, mordió al apóstol Pablo. Cuando los nativos y los naturales vieron esto, se asombraron porque ellos conocían el tipo de culebra o de serpiente o de víbora que había mordido al apóstol Pablo. Y dijeron ellos: es hombre muerto. Nadie se escapa de la mordida de esa víbora. Y la palabra dice que Pablo sacudió la víbora y la víbora cayó en el fuego y no le hizo nada al apóstol Pablo. Y entonces los nativos querían adorarlo como si él fuera un dios. Y Pablo aprovechó esa gracia y le predicó la palabra a los nativos. Dígale al que está a su lado: cuando tú andas bajo la gracia, cuando tú andas bajo la unción, tú eres capaz de sacudir la víbora. Ay, 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 ay. ¿Cuál es la víbora que te está mordiendo? ¿Cuál es la víbora que te está molestando? ¿Cuál es la víbora que te está haciendo la guerra? Sacúdete la víbora en esta mañana. Sacúdete la víbora con violencia. Sacúdete la víbora y échale en el fuego. Y échale en el fuego. Tomarán en la mano serpiente y no le hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Oye, la vida maravillosa que Dios nos da. Tú sabes lo lindo y lo hermoso es que nosotros vivamos en gozo. Cuando uno anda en el Espíritu, las puertas se abren automáticamente. No sé cuánto han ido al supermercado de Blanquizales, y valga la publicidad, que cuando usted va entrando al supermercado, la puerta se abre automáticamente. Hello. ¿Y por qué se abre la puerta automáticamente? Porque la puerta tiene un dispositivo electrónico que, cuando capta el calor del que va a entrar, ese dispositivo se activa y la puerta se abre automáticamente. Hay un dispositivo que tiene la unción. La unción del Espíritu Santo tiene un dispositivo que está conectado directamente al cielo. Porque cuando tú recibes el Espíritu Santo, tú lo que estás recibiendo es un pedazo de cielo dentro de ti. Dentro de ti está morando el mismo cielo. Porque el Espíritu Santo vino ¿de dónde? Vino del tercer cielo. Y tú eres la casa donde mora el Espíritu Santo. Y cuando tú tienes la unción del Espíritu Santo y andas con esa unción, hay un dispositivo activo 24/7 que está conectado al cielo. Y las puertas se te abren automáticamente. ¿Están entendiendo eso? ¿Están entendiendo eso? ¿Están entendiendo eso? Dígale al que está a su lado: no te llenes de tristeza. Esa puerta se te va a abrir. Pero yo he notado que para que esa puerta del supermercado se abra, yo tengo que acercarme a ella. Yo tengo que moverme.
Si no me muevo, la puerta no se abre. Si yo me quedo en la casa, aunque yo tenga el dispositivo, la puerta no va a funcionar. Porque estoy sentado en una silla, porque estoy sentado en una mecedora, porque estoy acostado en una cama. Óyeme bien, la puerta así no se va a abrir. Tienes que levantarte y tienes que moverte. Cuando te muevas, Dios se va a mover. Cuando te levantes, Dios se va a levantar. Cuando te acerques, Dios se va a acercar. En la Biblia podemos ver que la imposición de manos se hizo para, número uno, impartir bendición. No voy a leer todos los textos bíblicos, lo voy a citar para que lo apunte y lo lea en su casa. Porque si no, tú supiste, ¿verdad? El mensaje va a quedar bien largo. Y hoy no quiero predicar largo. Quiero dejarte este principio. Porque es la maravillosa vida que Dios nos ha dado a todos. Tú sabes lo lindo es que tú andar en el Espíritu y que todo te salga bien. Tú sabes lo lindo que es que cuando hayan pruebas y tribulaciones, tú te mantengas gozoso aún en medio de la prueba. La gente va a decir, ¿y quién es esta persona? Parece un extraterrestre, nada le afecta. Y hay una expresión muy usada y es: a ese no lo mata nadie. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Que la gente pueda decir lo mismo, pero por la unción que tú tienes, por la bendición que tú portas. Dios te quiere usar. Pero Dios quiere que tú disfrutes la maravillosa vida que Dios da en el Evangelio. Porque hay gente que están en el Evangelio y están tristes, están de psiquiatra y de psicólogo, están deprimidos. Yo no sé qué clase de Cristo es que han conocido, porque es que ya Cristo pagó el precio por nosotros. A Cristo lo golpearon, a Cristo lo vituperaron, a Cristo lo maltrataron, a Cristo lo escupieron, a Cristo lo laceraron, a Cristo lo hirieron, a Cristo lo crucificaron, a Cristo lo mataron. Y todo eso Él lo hizo por amor a ti, para que hoy tú disfrutes de la buena vida que Dios da. La buena vida, estoy hablando de la buena vida que Dios da. Hay gente que creen que buena vida es tener dinero. Hay gente que tienen dinero y no tienen buena vida. Están tristes, abatidos, deprimidos, no duermen y tienen dinero. Millones y millones, pero no pueden dormir. Millones y millones, pero están enfermos. Millones y millones, pero están deprimidos. El dinero no da felicidad. Ahora, la unción del Espíritu Santo, ese pedazo de cielo, es que te da una maravillosa vida, es que te da felicidad cuando tú sabes apreciarlo y cuando tú sabes tener una relación íntima con Él. Nada te va a entristecer, nada te va a sacar del propósito. Entonces Dios quiere que tú compartas esa maravillosa vida con otros. Pero si el otro te ve triste, si el otro te ve deprimido, si el otro te ve todo el tiempo quejándote, el otro va a decir: por aquí me queda más cerca y yo me voy a convertir para eso, para andar como anda la hermana. Todo el tiempo quejándose, todo el tiempo malhumorada, con la cara como un carnal, el pico como un tren cuando se descarría, la boca como una chancleta vieja. Eso no es el Evangelio, eso es una caricatura del Evangelio. Dígale al que está a su lado: gózate, sonríe, que Jesús te ama. Un aplauso fuerte al Señor. Sonríe, que Jesús te ama. En la Biblia podemos ver que la imposición de manos se hizo para, número uno, impartir bendición. Isaac le impuso las manos a Jacob
y bendijo a Jacob. Eso está en Génesis 27, del 26 al 29. Jacob les impuso las manos a los hijos de José. Eso está en Génesis capítulo 48, del 13 al 16. Eso fue antes de que la ley existiera. Isaac le impuso la mano a Jacob, y Jacob luego le impuso las manos a los hijos de José, a sus nietos, y bendijo a sus nietos. Aparte de que bendijo a cada uno de sus hijos, bendijo también a sus nietos. Jesús le imponía las manos a los niños y los bendecía. Eso está en Mateo 19, del 13 al 15. Diga, imponer las manos bajo la unción es una bendición. Porque tampoco es imponer la mano por imponerla. Es imponer la mano para transferir riqueza, para transferir liberación, para transferir sanidad divina, para transferir bendición. También se imponía las manos para impartir autoridad. Y tenemos varios ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, Moisés lo hizo con Josué. Deuteronomio 34:9. Los 12 apóstoles lo hicieron con los diáconos. Hechos capítulo 6, del 5 al 6. Hechos 6, del 5 al 6. Los profetas y maestros de la iglesia de Antioquía lo hicieron con Bernabé y con Pablo, cuando lo enviaron a su ministerio apostólico, según Hechos capítulo 13, del 1 al 3. Pablo lo hizo con Timoteo, segundo de Timoteo 1:6. De manera que también uno impone las manos para desatar autoridad sobre los otros. También se imponen las manos para sanar los enfermos, para impartir sanidad, que fue el texto que leímos. Es una promesa según Marcos 16, del 17 al 18. Y Jesús impuso sus manos sobre 2 ciegos y los sanó. Mateo 20, del 29 al 34. Ananías también impuso las manos sobre Saulo y se le fue la ceguera, según Hechos 9, del 17 al 18. Pablo, el apóstol, también impuso sus manos al padre de Publio, según Hechos 28, del 7 al 8. Y esas personas fueron sanadas. También se imponen las manos para que los creyentes reciban el Espíritu Santo. Ananías le impuso la mano a Saulo, según Hechos 9, del 17 al 18. Los apóstoles en Samaria le imponían las manos a los samaritanos, que fue el texto que leímos al principio, para que los samaritanos fueran llenos del Espíritu Santo, según Hechos capítulo 8, versículo 14 al 19. Pablo a unos creyentes en Éfeso también le impuso las manos, y esos creyentes fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban, según Hechos 19, versículo 6. Es una bendición imponer las manos, en conclusión. Es una bendición. Pero asegúrate de que tú tengas ese don de imposición de manos, porque es una gracia, es una dotación. Porque no podemos imponer las manos sobre nadie con ligereza, sino sobre quien Dios te diga que se le ponga la mano. Amén, hermanos. Y hay más y más y más. Es una enseñanza bastante extensa, pero es una bendición vivir la maravillosa vida que solo Dios da. Qué hermoso es uno levantarse en la mañana y saber que Dios está ahí contigo. Qué hermoso es tú saber que aún en medio de la prueba y de la tribulación Dios está contigo. Cuán hermoso es contar con el respaldo del Espíritu Santo. Cuán poderoso es usar la unción sobre aquellos que la necesitan. Un vaso que está lleno no puede recibir más porque ya está lleno. Por eso a veces yo le impongo la mano a alguien y nada sucede porque es que el vaso está lleno. A ese vaso, en vez de enjuagarlo de aceite, lo que hay que enviarlo para afuera para que vaya otro. ¿Entienden la dinámica? Por eso muchas veces uno espera que una unción se desate en un culto, en una iglesia, y no se desata porque ya tenemos la unción.
Lo que tenemos que edificarnos unos a otros con la palabra de Dios, que nunca pasa, porque sus palabras son nuevas cada día. En vez de estar pendiente que la unción te toque, ok, ¿para qué tú quieres que la unción te toque? Es la pregunta, ¿para qué tú quieres que la unción te toque? ¿Para qué tú quieres que la unción te tumbe en el piso? ¿Para qué? Ese no es el propósito de la unción. Es liberar al que está allá afuera. Es sanar a los que están enfermos. Es liberar a los que están cautivos. Es romper las cadenas de los que están oprimidos y encarcelados. Ese es el propósito de la unción. Y Dios te quiere usar. No importa que tú seas viejo, no importa que tú seas un jovencito, no importa que tú seas un adolescente. Cada quien tiene su responsabilidad y tiene su nivel de unción. ¿Tú crees que Dios te ha transformado para que tú estés en la condición que está? No, Dios te ha transformado es para que tú exhibas el gozo del Señor y para que tú seas de bendición para los demás. Dígale al que está a su lado, tenemos que ser de bendición para los demás. Tienes que saber que Dios quiere hacer algo maravilloso con otros y lo quiere hacer a través de ti. Algo maravilloso. La vida en el Espíritu es maravillosa. Ahora, la vida fuera del Espíritu se convierte en una frustración, donde tú no te gozas ni adentro ni te gozas afuera. Lo que dije fue profundo, porque hay gente que al no andar en el Espíritu no se gozan adentro, no le encuentran sentido a nada, no entienden nada, no sienten nada, porque no han descubierto la maravillosa vida que hay en el Espíritu. Entonces, cuando viene el vientecito y lo sopla, ellos se caen, porque no hay fundamento, no hay raíces. Dependen de las emociones, del grito, del salto. Y déjame decirte algo, los gritos pasan, los saltos son momentáneos. La música alta que eleva el alma es momentánea. Las manifestaciones también son momentáneas. El culto dura 2 horas y pico. Pero cuando tú llegas a tu casa, ¿cuál es la vida que tú vives? ¿Cuáles son los pensamientos que llegan a tu mente? ¿Cuál es el fundamento que tú tienes en Cristo? ¿Acaso tú te sientes pleno y satisfecho con el Espíritu Santo de Dios? Si eso no está pasando en tu vida, tienes que volver al altar y anhelar la buena vida, la maravillosa vida que solo Dios da. Dios no te trajo a la iglesia para que tú estés confundida y frustrada y triste. Dios te trajo a la iglesia para que disfrute la vida en abundancia que solo Dios te puede dar. Cuando tú vives en el Espíritu, tú predicas con convicción y le habla al otro con tu propio testimonio, y ese es el evangelismo que más resultado da. Pero cuando tú vives una vida vacía, hasta el impío se da cuenta que tu vida está vacía, que te hace falta algo. Pero cuando tú estás lleno, hasta el impío dice, algo diferente hay en ese hermano. Y no es por su vestuario ni por religiosidad, sino porque hay un revestimiento, hay un respaldo, hay una luz, hay una iluminación, hay una gracia, hay una unción. Yo sé que hay momentos de angustia, yo sé que hay momentos de prueba, porque somos seres humanos y ahí nos refugiamos en esa expresión. Yo soy un ser humano, claro que sí, pero esa es la verdad que quiero explicarte. Somos seres humanos, ¿verdad? Pero a ese ser humano Dios le dice en esta mañana que Él quiere que tú vivas una vida en el Espíritu, porque esa es la diferencia. Tú vas a vivir como un ser humano normal, un mortal más que está respirando, o vas a vivir en el Espíritu. Pastor, ¿y qué es vivir en el Espíritu? Vivir en el Espíritu es vivir conforme a su palabra.
¿Y qué es vivir conforme a su palabra? O practicar los deberes cristianos, lo que la palabra de Dios te dice, orar. Si tú has dejado de orar, entonces en cualquier momento te va a desconectar. Ayunar, leer la Biblia, congregarte con regularidad. Porque ¿qué pasa con aquellos que dejan de congregarse? Van a notar lentamente que se van debilitando en la fe. Porque nadie sobrevive con una comida semanal. ¿Quién aquí come nada más los domingos? Y los lunes están en ayuno, los martes en ayuno, los miércoles en ayuno, los jueves, los viernes, los sábados. Y nada más los domingos que comen. ¿Quién lo hace aquí? Yo creo que si usted se alimenta nada más los domingos, a usted hay que examinarlo y ponerle suero, porque te van a faltar nutrientes, te van a faltar ciertas vitaminas que el cuerpo necesita, te va a sentir débil. Así mismo sucede en el mundo espiritual. Nadie sobrevive con una sola comida. Ni los niños sobreviven con una sola comida. Hay que darle compota, leche, papilla, su mangú de papa, su huevo revuelto, para que se fortalezca el bebé. Y cuando uno es adulto, ahí es que come de verdad uno. Si no, pregúntale a Sommer. Cuando uno es adulto, ahí es que uno come de verdad. Hay gente que dicen, con mi comida yo no juego. Comen 4 y 5 veces al día. Y si te vas para Brasil, los brasileños comen 8 veces al día. Donde más se comen toda Latinoamérica es en Brasil, porque ellos usan el desayuno y antes de la comida una merienda, luego la comida, después de la comida como 2 o 3 meriendas, y luego la cena al final, y al final antes de acostarse entonces un tececito que ellos tienen muy bueno. Como 8 veces comen al día. Por eso a mí me encanta la comida brasileña, esos churrascos brasileños, esos asados. También los argentinos son buenos en asados. A todo el que está aquí le gusta comer. Hay gente que incluso viven para comer. Y yo te invito a vivir para comer, pero comer en el espíritu. Yo veo gente que trabajan y no se cansan de trabajar porque les gusta vivir bien, vivir una buena vida, comer bien. Ahora traslade eso al espíritu. Vivir una maravillosa vida en el espíritu te va a costar. Te va a costar sacrificio, porque hay gente que para devengar un salario tienen que trabajar y esforzarse. Que Rafael no trabaje para que tú veas si él va a sobrevivir. Que Kelvin no trabaje para ver si va a sobrevivir. Que Wendy no trabaje. Que Charo no se levante temprano a trabajar para ver qué va a pasar con ella. Hello. Pero hay gente que quieren vivir una maravillosa vida en el espíritu y no quieren dar un golpe ni de karate. No quieren doblar sus rodillas y pasar tiempo con el Señor. Pasan más tiempo con el celular que con el Señor. No quieren ayunar ni siquiera hasta las 12 porque les duele el estómago. Se marean y le da como un patatú. No quieren leer la Biblia porque cuando comienzan a leer la Biblia de que botan lágrimas de los ojos. Ven las letras juntas. Todos los síntomas del mismo diablo se le manifiestan a algunas personas cuando comienzan a leer la Biblia. Le da sueño. Hay gente que tiene insomnio. Desde que comienzan a leer la Biblia se le fue el insomnio. Le da sueño de una vez. Yo incluso en mis consultas terapéuticas de sanidad y liberación, gente que no duermen, yo lo mando a leer la Biblia y me llaman: pastor, se me quitó el insomnio. ¡Claro! ¡Claro! Entonces, quieren vivir la maravillosa vida en el espíritu, porque es muy lindo, oh pastor, la maravillosa vida en el espíritu, pero no quieren pagar el precio. Esta enseñanza, por eso es que me encanta enseñar en la iglesia, es aterrizante. No viva como si estuviera en la nube. Hay gente que creen que vivir en el espíritu es vivir como ellos les dé la gana.
oran, no ayunan, no leen la Biblia, no se congregan, no cumplen con nada. Pero quieren en el culto que el pastor le imponga la mano. Ellos caigan como pollo cuando lo hacen en el mercado, pataleando. Y creen que eso es vivir en el Espíritu. No. Eso es una manifestación del momento. Sanidad del momento. Liberación del momento. Yo no puedo engañarte con la Biblia. Tengo que enseñarte la verdad de la palabra. Yo me caracterizo por eso, por enseñarte la verdad de la palabra. Y que tú no seas un fanático. Un fanático es aquel que viene al culto, levanta su mano, remenea y la gente dice: wow, ese sí tiene la unción. ¿Qué unción tiene? ¿Qué unción es la que tiene? Es más, cógele miedo al que mueve mucho la cabeza. Cógele miedo a esos sujetos que tú lo ves todo el tiempo moviendo la cabeza y dando la lengua. Cógele miedo, porque la mayoría tienen problemas. Cuando tú lo revisas de arriba abajo y le pones el escáner espiritual, tú dices: amén, hay problemas. Eso no es vivir en el Espíritu. Vivir en el Espíritu es vivir comprometido con la palabra. La palabra es el fundamento de tu fe. La palabra es el fundamento de nuestra fe. Básate en la palabra, vive conforme a la palabra, vive conforme a la palabra, vive conforme a las Escrituras. No permita que nadie te emocione, porque las emociones son momentáneas. Yo he escuchado a cristianos decir: ay, mira cómo el pelo se me para, ay, mira cómo me engranojo. Y al ratico la piel vuelve a la normalidad, porque eso es momentáneo. Ay, yo sentí un fuego en el culto pasado, pero ya hoy estamos en un nuevo culto, porque ese fuego no fue permanente. Fue una chispa que Dios permitió que tú sientas en el momento. Pero vivir la vida en el Espíritu es vivir una vida en completa paz y en completa plenitud de Dios. ¿Cuánto están entendiendo esta palabra? Dígale al que está a su lado: no dependa de las emociones. Ahora, con esto no estoy diciendo que usted no se sacuda, que usted no sienta la unción. Son expresiones de la gloria de Dios. Entiendan el contexto con el que estoy hablando las cosas. Lo que pasa es que hay mucha gente que se esconde tras esas cosas. Aquí no hay de eso, gracias a Dios. Gracias a Dios, aquí no hay ni uno de eso. Yo conozco a mis hijos. Si se remenean es porque sintieron algún chispazo, algo sintieron. Pero hay gente que creen que la vida cristiana solamente es eso: chispa, candela y llama. Y usan efecto ahora en las redes sociales, una bomba explotando. ¡Wow! ¡Woo! ¿Tú crees que esa es la maravillosa vida que Dios nos da? Ahora, yo también me río con ellos, porque tampoco yo voy a ser una persona amargada. Yo me gozo con el que se goza. Yo no tengo problema con eso. Yo estoy claro. Y yo voy a sufrir lo que otro goza. Sería yo loco. Yo no voy a sufrir lo que otro goza. Yo me gozo toda esa loquera, pero yo sé que eso no es vivir en el Espíritu. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Pero hay unos fenómenos en las redes sociales que cualquiera hacen que se ría. Pero eso no es vivir en el Espíritu. Hay una maravillosa vida que Dios nos da, y esa maravillosa vida está en el Espíritu Santo de Dios. Así que póngase de pies y levante su mano y diga: Señor Jesús, ayúdame a vivir la maravillosa vida en el Espíritu. Que yo me mueva conforme a la palabra. Que yo sea de bendición para otros. Yo en mi vida pasada
Dígalo, yo en mi vida pasada fui golpeado, maltratado por el reino de las tinieblas. Fui abusado, fui violado, fui vituperado, fui deprimido. Pero hoy te doy gracias porque he nacido de nuevo y tú me has permitido vivir una vida diferente. Tú me has permitido vivir una vida en el Espíritu. Ayúdame a orar, a ayunar, a leer la palabra, a congregarme con regularidad, a capacitarme, a entrenarme para presentarme como un obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, sino que usa bien la palabra que tú me has dado.